¿Te gustaría tener un control total sobre la iluminación en tu hogar u oficina? Entonces necesitas ver este video sobre persianas eléctricas. Olvídate de tener que levantarte para ajustar las persianas manualmente. Ahora puedes hacerlo con solo presionar un botón. Las persianas eléctricas no solo son convenientes, sino que también son elegantes y modernas, y pueden ser personalizadas para satisfacer tus necesidades y estilo de decoración. No esperes más para mejorar la funcionalidad y el aspecto de tus espacios. Mira este video y descubre todo lo que las persianas eléctricas tienen para ofrecer. Las persianas tradicionales se usan como un elemento estético, que tiene como principal función regular el paso de la luz al interior de la vivienda. Sin embargo, cuando hablamos de persianas eléctricas, podrías pensar que se deben desmontar las que ya están instaladas. En absoluto. Puedes convertir esas persianas que tanto te gustan, convirtiéndolas en eléctricas. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo tú mismo de forma sencilla y económica. En esta entrada te vamos a mostrar cómo convertir tu persiana clásica a persiana eléctrica, su funcionamiento, accesorios y aspectos a tener en cuenta para su instalación. Aunque se le puede llamar persiana a varios tipos, nos centraremos en las persianas enrollables. Este video irá enfocado a la persiana enrollable por ser la más común, además de representar grandes ventajas en cuanto a que impiden totalmente el paso de la luz y la contaminación sónica. Otro aspecto que hace muy atractiva esta clase de persianas es el hecho de que al subirlas dejan la ventana completamente despejada, indistintamente del material, ya sea PVC, aluminio o madera. ¿Qué son las persianas eléctricas? Las persianas eléctricas son aquellas a las que se les instala un motor para accionar que permiten subir y bajar las mismas desde un pulsador, con el mando a distancia e inclusive mediante la voz con Alexa o el asistente de Google. Tienes dos opciones para motorizar tu persiana. Colocar un motor tubular persiana en el eje que está dentro del cajón de la persiana. Instalar un pequeño dispositivo en el recogedor. Ambas necesitan una toma de luz para poder funcionar, aunque el depósito recogedor no elimina los inconvenientes de la cinta convencional. ¿Cómo funcionan las persianas eléctricas? Las persianas manuales se controlan moviendo la cinta o manivela. Esto significa que requieren el uso de la fuerza, y al tener más mecanismos manuales, es normal que se deterioren antes que las eléctricas. Con la implementación de motores tubulares, se sustituyen los mecanismos de accionamiento manual como los de cinta, manivela y cuerda. Sí, has escuchado bien. Se tiene que reemplazar el mecanismo manual. No pueden convivir ambos. ¿Qué ocurre si se va la luz? Que no la podrás utilizar, igual que te pasa con la tele, con el frigorífico o la puerta del parking. Así que no te alarmes. Son pocas las veces las que se va la luz y en la mayoría de ocasiones se utiliza en ventanas y aunque sea en puertas hay otras puertas de acceso. De acuerdo a lo que te hemos contado hasta ahora, si deseas motorizar el sistema con un dispositivo recogedor para la cinta, se coloca el motor en el cajetín inferior. Ahora, nuestra recomendación es que se motoricen las persianas eléctricas con motores tubulares. El funcionamiento está basado en la instalación de un motor tubular en el eje de la persiana. Cabe destacar que se puede utilizar el mismo eje que ya posee la persiana. Solo es necesario instalar ciertos accesorios para que nuestra persiana eléctrica funcione correctamente. Elementos que componen una persiana eléctrica. 1. Persiana. Se puede utilizar la actual. No se necesita sustituir en el 98% de las ocasiones. 2. Flejes para persianas, para unir con el eje. 3. Eje para persianas. Se suele mantener si es el estándar. 4. Rodamiento. 5. Contera. 6. Motor para persiana, introducido en eje con adaptadores correspondientes. Elementos necesarios para la instalación de persianas eléctricas. Productos. Motor para persiana eléctrico. Eje. Solo en el caso de que se quiera reemplazar. Contera. Necesario si se cambia el eje. Rodamiento. Para reemplazar el actual en caso de que esté deteriorado. Fleje. En el caso de tener cintas, se deben sustituir por flejes. Materiales. Necesitarás los siguientes materiales en el caso de que quieras realizar la instalación empotrada. Cemento o yeso. Pintura. Tubo corrugado, cajetín universal. Siempre puedes realizar la instalación exterior ahorrando tiempo y dinero. En ese caso necesitarás
canaletas adhesivas, caja de superficie exterior. Puede que haga falta algún material adicional según cada instalación. Herramientas: escalera, espátula para cemento, sierra, pelacables, destornillador, taladro percutor, metro. Algunas herramientas son opcionales, otras pueden ser obligatorias según la instalación. ¿Cómo instalar las persianas eléctricas? Para instalar persianas eléctricas es recomendable seguir estrictamente las recomendaciones de cada fabricante. Sin embargo, te vamos a dar una visión general que podrás adecuar a tu caso particular de la mano de las instrucciones facilitadas por el fabricante del motor de persianas que hayamos elegido. Ahora entramos en materia. Colocar motor de persiana. Desmontar la cinta. Para ello, baja completamente la persiana, abre el cajón y libera la cinta del eje. Por último, desmonta el recogedor, saca el eje de la persiana y ya estaríamos listos con este paso. Saca el eje de la persiana. Los soportes pueden estar en alguna estructura de hierro, madera o en las propias paredes de nuestro cajón. Fijamos los soportes. Fija el soporte que viene con el motor que va en el lado de la cabeza del motor y en la mayoría podrás reutilizar el rodamiento, aunque te recomendamos que compres uno nuevo para evitar fricción con tu antiguo rodamiento. Siguiendo las instrucciones del fabricante, ensambla los componentes del kit de motorización. Coloca la corona, topes o rodamientos. Mide la distancia entre los soportes y traslada la medida al eje octogonal con el motor insertado por si hay que hacer ajustes. Coloca el motor ya insertado en el hueco del cajón de la persiana dentro de los dos soportes laterales. En este punto, es muy importante que los dispositivos de control del tope de subida y bajada queden a la vista y accesible para que luego los puedas regular. Coloca el pasador metálico en el orificio del eje. Conexión eléctrica. Una vez colocado el motor en su sitio, hay que hacer la conexión eléctrica. Sigue siempre las instrucciones del fabricante y utiliza conectores para unir los cables. Corta la electricidad. Lleva el cable del motor hasta la línea de alimentación eléctrica. Realiza las conexiones del interruptor de persianas siguiendo las instrucciones del fabricante. Comúnmente, el motor tiene 4 cables, uno para subida, negro, otro para bajada, marrón, neutro, azul y toma de tierra, amarillo o verde. En el caso de los motores con mando, solo llevan 3, neutro, fase y toma de tierra. Une el cable amarillo o verde con el amarillo o verde del motor, el cable azul con el cable azul del motor. Posteriormente, el cable marrón de la alimentación eléctrica de la vivienda. Introduce este en su entrada en el interruptor de persiana. Coloca el cable negro y marrón de subida y bajada respectivamente en su lugar en el interruptor de persiana. Fija el interruptor de la persiana, atornillándolo a la pared. Restablece la electricidad y prueba su funcionamiento. Ajustar finales de carrera. Sin enganchar los flejes todavía, baja el motor hasta su máxima posición. Con el motor en su límite inferior, es el momento de enganchar los flejes. Ahora solo te quedará regular el final de carrera de subida. Recuerda que si la persiana se mete dentro del cajón, deberás quitar recorrido hacia el menos, o si se queda por debajo, le tendrás que dar recorrido dando vueltas en el sentido del más. Hasta aquí, la instalación de nuestra persiana eléctrica estaría lista. Aspecto a tener en cuenta para la instalación de persianas eléctricas. Antes de iniciar la motorización de nuestra persiana, es necesario realizar los cálculos exactos para que durante el proceso no surjan inconvenientes que entorpezcan el proyecto. Elegir punto de alimentación eléctrica. Hay que determinar desde el primer momento cuál es el punto de alimentación eléctrica más cercano para llevarlo a la caja de registro donde se conectará el motor de la persiana y el pulsador de subida y bajada. Usualmente se suele utilizar un enchufe sin riesgos de sobrecarga, pues el consumo de estos motores es muy bajo. Ocultar las conexiones. Para esta tarea debes decidir si prefieres empotrar las conexiones o no. En el primer caso, hay que hacer obra e implica la utilización de materiales que mencionamos anteriormente. Además, necesitarás también tubo de 20 milímetros corrugado, caja de registro de 100%, caja universal de mecanismos para instalar el pulsador de subida y bajada. En caso de que no desees empotrar las conexiones, puedes adquirir regletas, caja para pulsadores sobre superficie, ajusta el final de carrera de sus persianas eléctricas. La única manera de ajustar los finales de carrera es con las persianas eléctricas ya instaladas,
pues en el caso contrario nunca encontrará los finales de carrera. Dicho en otras palabras, jamás intentes ajustar el final de carrera en un banco de pruebas. Esto se debe a que él mismo funciona correctamente con el conjunto instalado. Por lo tanto, si el motor está fuera del eje octogonal, nunca se dejará regular. Diámetro del motor y eje de la persiana. No hay que confundir diámetro del motor con un diámetro del eje, pues el primero siempre será inferior. En la mayoría de los casos, para cajones de aluminio, el motor tendrá un diámetro 35 milímetros y el adaptador para el eje será de 40 milímetros. Dado el caso que su eje es de 40 milímetros, pero debido al peso de su persiana, el motor que necesita es de eje de 60 milímetros, puede cambiar el eje. Solo tienes que colocar un eje, la contera y la espiga adecuada. ¿Qué motor debo elegir para mi persiana? Hemos llegado a lo que muchos consideran el punto más importante a tener en cuenta a la hora de instalar una persiana eléctrica y es la elección del motor. Para elegir el motor que mejor se adapte a nuestras necesidades, hay que tener en cuenta la fuerza. Esta última viene expresada en newtons, Nm, que es la fuerza que tiene el motor para levantar una persiana. Tomando como referencia lo anterior, tenemos que para una persiana pequeña se necesita un motor de 20 newtons, lo que es igual a 40 kilogramos. Para una grande balconera se necesitaría 30 newtons, o lo que es igual a 60 kilogramos. Y para una persiana muy grande, balconera, se usaría un motor de 50 newtons equivalente a 100 kilogramos. Recuerda que esto es orientativo. Puedes entrar a la calculadora de peso de persiana. Las persianas que superen estos parámetros, como pueden ser persianas de aluminio extrusionado, las comerciales o de seguridad, necesitan motores más potentes y ejes más grandes. Cabe acotar que siempre hay que dejar un margen de holgura para el funcionamiento del motor. Nunca se debe trabajar al límite. ¿Cuánto cuesta instalar una persiana eléctrica? De media, colocar una persiana eléctrica suele costar entre 230 y 500 euros, aunque es posible encontrar cifras desde 200 euros hasta más de 800 euros. El coste de este tipo de servicio puede influir el material de la persiana, la calidad del motor, el sistema de accionamiento. Por eso, lo más conveniente es solicitar un presupuesto a medida para colocar persianas eléctricas. Por otro lado, también hay que pensar que no todas las persianas tendrán el mismo tamaño, lo que también influye en el coste. Frente a las medidas estándar de las persianas para ventanas de viviendas, alrededor de 120 por 120 centímetros, es posible solicitar persianas eléctricas para locales comerciales que tienen unas dimensiones mayores. Y, por supuesto, las cifras que hemos indicado harían referencia al precio por persiana. Es decir, que el presupuesto total dependerá del número de ventanas en las que se quiera instalar persianas eléctricas. ¿Cuánto vale motorizar una persiana manual? Cuando ya se dispone de una persiana manual en buen estado, es posible escoger la opción de automatizarla instalando un motor adecuado. El precio de la motorización de persianas puede variar dependiendo del tipo de motor que se escoja y del sistema de accionamiento, entre otras cuestiones. Lo más habitual es encontrar precios desde 200 euros, aunque es posible encontrar cifras por encima y por debajo de este precio. Gracias por ver nuestro video sobre cómo convertir tus persianas tradicionales en persianas eléctricas. Esperamos que haya sido útil y que puedas aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la funcionalidad y el aspecto de tus espacios. No olvides dar like y suscribirte si te ha sido de utilidad.